La historia empezaba a tomar forma, fragmentos dispersos que al fin parecían tener un orden. Desde el día en que Amalia conoció a Violeta siendo una niña, hasta la tarde en que Belisario capturó su última fotografía en aquel parque. Solo me faltaba un testimonio más, el de Ricardo, su novio, la última persona que la vio con vida. Aún así, algo me inquietaba. La historia, a pesar de ser más rica en detalles, no difería demasiado de lo que se había dicho en la prensa. Mismo inicio, misma conclusión. Faltaba algo, una pieza que nadie había querido mirar. Tal vez Ricardo la tenía, o tal vez la casa misma la guardaba. Esa mañana decidí ir a verla. Quería observar la fachada donde Violeta había vivido, para poder describirla con precisión en el libro. Cuando llegué, la casa me pareció más pequeña de lo que imaginaba, pero con cierto encanto. Una arquitectura sencilla, bien cuidada, como si alguien se encargara de mantenerla viva. Sabía que estaba deshabitada desde hacía años. Ricardo nunca la vendió. No pude evitar pensar que conservarla era una forma de no aceptar su pérdida. Caminé alrededor, observando cada rincón, tratando de asomarme por las ventanas. Las cortinas eran gruesas, opacas, no dejaban ver nada. Todo estaba demasiado quieto y, sin embargo, sentía algo, la sensación inequívoca de que alguien me miraba. Giré hacia la casa de enfrente y, justo en ese instante, vi una cortina cerrarse con brusquedad. Fui hasta allí y toqué la puerta. Tardaron unos segundos en abrir. Frente a mí apareció una mujer anciana. Le sonreí con amabilidad y extendí la mano, pero ella no correspondió al gesto. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaba ciega. De detrás de ella salió una joven. No tendría más de 20 años. «Disculpe», le dije a la anciana. «Vi a alguien observándome por la ventana y tuve curiosidad. ¿Usted conoció a Violeta?» «Sí», respondió con una voz temblorosa. «Yo conocí a Violeta. Mi nieta Sara fue quien te vio por la ventana husmeando en su casa y me dijo, ¿qué haces aquí?» «Soy periodista y escritora. Me llamo Nadia Rocha. Estoy reuniendo información para escribir un libro sobre su historia». «¿Después de tantos años? ¿Por qué te interesa la historia de Violeta?» «Porque es un caso extraño. Desapareció dentro de su casa. No hubo señales de que alguien entrara o de que ella saliera. Es como si la casa se la hubiera tragado». La anciana esbozó una sonrisa leve. «Eso parecería, pero yo siempre sentí que Violeta seguía por aquí. Incluso creí verla por la calle un par de veces». «¿Avisó a la policía?», pregunté. Ella hizo un gesto y me invitó a pasar. La sala era pequeña, con muebles viejos y el aire detenido, como si el tiempo no se atreviera a avanzar allí dentro. «No, no los llamé», dijo, mientras se sentaba lentamente. «Mi esposo no se llevaba bien con la policía. Cada vez que venían se ponía nervioso». «¿Entonces, nunca hablaron con usted?», le pregunté. «Vinieron», asintió, «pero les dije que no sabía nada. No quería problemas. Les conté que esa noche estaba enferma del estómago y que no me moví de la cama». «Entonces, ¿sí vio algo?», dije casi en un susurro. Ella permaneció en silencio un momento, respirando con dificultad. «Sí», admitió al fin. «Ya no importa que lo sepas. Mi marido murió hace 10 años y la policía ya no se interesa por una vieja ciega como yo». Saqué mi libreta y le pedí su nombre. «Me llamo Yelga Rivas. Vivo aquí desde hace 60 años. Llegué a los 25, recién casada, con mi único novio, Filemón Castro. Tuvimos una hija, Paulina. Murió antes que su padre. Me dejó a mi nieta, Camila, que me cuida desde entonces. Cuando Paulina murió, sufrí un ataque cerebral y perdí la vista». Su historia me heló por dentro, pero hubo algo que me llamó especialmente la atención. «Paulina», dijo. «Violeta tenía una amiga llamada Paulina que murió hace unos 15 años». «Sí», confirmó. «Eran muy amigas. Cuando Violeta desapareció, Paulina quedó destrozada. Cambió por completo. Con los años se enfermó y se fue». Vi cómo sus labios temblaban. Decidí cambiar de tema para no hacerla revivir ese dolor.
¿Usted vio a Violeta la noche que desapareció?, pregunté. Sí, respondió y su voz adquirió un tono más firme. Esa mañana, alrededor de las 10, la vi salir de su casa. Yo estaba en la cocina. Desde la ventana vi al muchacho del que estaba enamorado llegar por ella. No regresaron en todo el día. Hizo una pausa antes de continuar. Ya de noche, escuché voces en la calle. Mi esposo me pidió que me asomara con cuidado. Él siempre estaba nervioso con la policía, así que vigilábamos todo. Me asomé y los vi. Los dos jóvenes caminando hacia la casa de Violeta. El muchacho, Ricardo, llevaba una maleta. Entraron juntos. Levanté la vista de mi libreta. ¿Entraron los dos? Pero el reporte policial dice que solo Violeta entró, que Ricardo se marchó después de dejarla. ¿No?, me corrigió con firmeza. Entraron los dos, pero 5 minutos después, él salió solo y sin la maleta. Sentí un escalofrío recorrerme. Después de eso no la volví a ver, añadió Yelga. Al día siguiente llegaron patrullas. Ricardo estaba ahí, él los había llamado. Revisaron la casa, pero no encontraron nada. Fue un gran misterio. Yo quise decir lo que vi, pero mi esposo me lo prohibió. Y desde entonces esa casa siempre me ha dado miedo. Cerré la libreta lentamente. Me despedí con respeto, pero al salir sentí algo que no supe explicar. El sol caía y la calle entera parecía haber contenido el aire. Fui a ver a Ricardo esa misma tarde. Había esperado ese momento desde que empecé a escribir el libro, pero algo en mí sabía que no sería una conversación cualquiera. Tal vez porque él había sido el último en verla, o porque su nombre aparecía siempre envuelto en sombras y rumores. Su casa era sobria, silenciosa, con olor a madera vieja y té recién hecho. Me abrió la puerta un hombre de cabello gris, rostro sereno y modales amables. ¿Ricardo Duarte? Sí, respondió invitándome a pasar con un gesto tranquilo. Me presenté y le conté que estaba escribiendo un libro sobre Violeta Lago. Le hablé de los testimonios que ya había reunido, el de Aitor, el de Belisario y el de Amalia. Ricardo escuchó en silencio, sin interrumpirme, con esa calma de quien ha aprendido a convivir con los fantasmas del pasado. Pero cuando mencioné a Helga Rivas, la anciana ciega que vivía frente a la casa donde había desaparecido Violeta, algo cambió en su rostro. Su mirada se endureció. Su postura se cerró. Ya no era el hombre amable que me había recibido. Había algo en él que se tensó, como una cuerda a punto de romperse. Habló con Helga, dijo despacio, sin mirarme. Sí, respondí con naturalidad fingida. Me contó algunas cosas muy interesantes. No dijo nada más. Se limitó a sentir y cambiar de tema, pero su incomodidad era evidente. Decidí no insistir. Comenzó a hablar de Violeta. Su voz recuperó cierta dulzura mientras la describía. Todo iba bien con ella. Éramos felices. Teníamos planes. Se detuvo un momento. Su pérdida me dejó vacío, sin rumbo. No hubo nada después. Tomé nota de cada palabra. Cuando el tema pareció agotarse, le pregunté: ¿qué hay de la herencia que ella dejó? Ricardo alzó la vista y respondió con serenidad: nunca me interesó ese dinero. No lo he tocado, salvo para mantener la casa, la de ella. Su respuesta me pareció sincera. Entonces lo intenté. ¿Sería posible que fuéramos a la casa? Me gustaría verla por dentro para poder describirla en el libro. Ricardo guardó silencio. Parecía debatirse entre la nostalgia y la prudencia. Finalmente, asintió. Está bien, pero prométame que no tocará nada. Todo está tal como Violeta lo dejó. Lo prometo, dije. Salimos juntos. El aire era tibio y el sonido de nuestros pasos en la calle me pareció más fuerte de lo normal, como si el silencio del vecindario amplificara todo. Mientras caminábamos, le pregunté: ¿nunca volvió a tener pareja? ¿Ni pensó en tener hijos? Ricardo sonrió apenas. No,
Mi vida fue de ella, incluso cuando ya no estaba. Al llegar abrió la puerta con una llave que parecía haber usado miles de veces. La cerradura chirrió y un aroma tenue a madera encerada y flores secas me envolvió. Entré. La casa era hermosa, más de lo que imaginaba. Pequeña pero elegante, con muebles de tonos beige, naranja y blanco, perfectamente combinados. Todo estaba impecable, sin una mota de polvo. Era como si Violeta hubiera salido esa mañana y fuera a volver en cualquier momento. ¿Tú mantienes la casa limpia?, pregunté. Antes sí, respondió. Ahora le pago a alguien que lo haga. Ya no tengo la fuerza. Asentí, observando cada detalle. Fue entonces que vi algo. Una maleta, casi oculta detrás de un sillón. Vieja, de cuero oscuro, apenas visible. Di un paso hacia ella, pero Ricardo se interpuso en mi camino, con un gesto suave pero firme. «Mira», dijo, señalando hacia otro lado. «Ahí está la cocina». Me sonrió, pero sus ojos estaban tensos. Fingí no notar su reacción y caminé hacia donde indicaba. La cocina era pequeña, ordenada, con azulejos antiguos y una ventana que daba al patio. Después fuimos al cuarto de Violeta. Nada fuera de lo común. Una cama perfectamente tendida, una lámpara de mesa, un tocador con un espejo impecable. Aún así, tomé nota de cada rincón. Pero mi mente seguía atrapada en esa maleta. Terminamos el recorrido y salimos a la calle. Saqué una carpeta de mi bolso y le mostré una fotografía, la que Belisario había tomado en 1945. Ricardo la observó un largo momento. «Ya la había visto», dijo al fin. «Se parece a Violeta, sí, pero no es ella». «¿Estás seguro?», pregunté. «Completamente. El rostro de Violeta lo conozco de memoria, y esa mujer no es ella». No supe qué decir. Guardé la fotografía con un ligero desencanto. «¿Es algo más que le gustaría agregar para el libro?», pregunté. Ricardo suspiró. «No, solo que me alegra que alguien recuerde su historia. Así no se borrará del todo cuando los que la conocimos ya no estemos». Nos despedimos. Lo vi alejarse lentamente hacia su casa, con ese andar cansado de quien vive mirando atrás. Yo caminé en dirección contraria, de regreso a mi hotel. La tarde comenzaba a caer, y el cielo se teñía de un tono cobrizo. Intenté repasar mentalmente la conversación, las miradas, los silencios. Todo tenía sentido, excepto una cosa. Una palabra se repetía en mi cabeza, persistente, como un eco imposible de callar. La maleta. A la mañana siguiente me desperté con una sola idea en la cabeza: la maleta. No podía dejar de pensar en ella, en cómo Ricardo se interpuso justo cuando me acerqué. Había algo ahí, algo que él no quería que viera. Mientras me servía café, se me ocurrió una idea. Recordé que Ricardo mencionó haber contratado a alguien para limpiar la casa. Tal vez esa persona podría abrirme una puerta que él había cerrado. Fui directamente a ver a Helga. Me recibió con la misma amabilidad de siempre, su sonrisa de anciana solitaria que agradece cualquier conversación. Pasamos un rato hablando de cosas sin importancia: el clima, el ruido de los autos, los días que ya no se parecen a los de antes. Entonces le pregunté con cuidado: ¿sabe usted quién limpia la casa de Violeta? Ricardo me dijo que contrató a alguien para mantenerla en orden. Helga sonrió, una sonrisa traviesa, casi divertida, y dijo: si a eso vino usted, tiene más suerte de la que imagina. La que se encarga de esa casa es Camila, mi nieta. La sorpresa fue inmediata, pero no desagradable. El azar, pensé, a veces se disfraza de oportunidad. ¿Cree que podría acompañarla alguna vez?, le pedí. Ricardo me mostró la casa, pero fue una visita rápida. No pude observarla con calma. No creo que haya problema, respondió Helga. Camila está trabajando ahora, pero cuando regrese le diré que la lleve. Seguimos conversando un rato más,
acompañando el silencio entre sorbos de café y galletas suaves. Helga hablaba despacio, como si cada palabra la pesara en la lengua antes de dejarla salir. Afuera el día se nublaba, y algo en el aire parecía presagiar una tarde diferente. A las 4, Camila entró en la casa. Tenía el cabello recogido y las manos manchadas de polvo. Helga le explicó la situación y Camila, sin dudarlo, aceptó llevarme. Buscó un pequeño cofre de madera, del que sacó unas llaves viejas con un llavero desgastado. Mientras caminábamos hacia la casa de Violeta, le pregunté, ¿y cada cuánto vas a limpiar? Me dijo, diario. Ricardo me paga el doble de lo normal para que mantenga la casa siempre limpia, pero hay una condición. No debo mover nada de su lugar, solo a limpiar pisos y muebles. No muevas nada. Esa frase quedó flotando en mi cabeza como un eco. Sentí una mezcla de curiosidad y ansiedad. La maleta seguía ahí, esperándome, oculta en el rincón de aquella casa donde el tiempo, tal vez, nunca siguió su curso. Camila abrió la puerta y el olor de limpieza y madera vieja me envolvió de inmediato. La casa de Violeta parecía suspendida en el tiempo, como si la ausencia no hubiera hecho mella en los objetos. Le pedí a Camila que no se preocupara por mí. «Tú trabaja tranquila», le dije. «No quiero distraerte, solo observaré y tomaré algunas notas». Asintió y fue directo a la cocina, moviéndose con esa soltura de quien ya conoce cada rincón de un lugar. Yo, en cambio, tenía la mirada fija en el rincón donde había visto la maleta. El mismo sillón la medio ocultaba, como si aún quisiera guardar un secreto. Caminé hacia ella conteniendo la respiración. La abrí despacio. El sonido de la cremallera pareció resonar en toda la habitación. Dentro había ropa de mujer, un vestido negro doblado con cuidado y unas zapatillas blancas. Las extendí sobre el piso, tomé un par de fotografías y comencé a doblarlas de nuevo. Fue entonces cuando algo cayó del interior del vestido, un sonido metálico y pequeño. Una llave. La recogí. No era de puerta, demasiado corta, demasiado pesada, más bien de un candado o de un locker. En la parte superior, el número 45 estaba grabado con precisión. La sostuve unos segundos entre mis dedos, sintiendo cómo el corazón me latía más rápido. La guardé en el bolsillo, cerré la maleta y la dejé exactamente como estaba. Fui a la cocina. «Camila, ya terminé. He visto lo que necesitaba», le dije, intentando sonar tranquila. Ella sonrió sin sospechar nada. «De acuerdo, señora Nadia. Que le vaya bien». Salí casi corriendo. No paré hasta llegar al hotel. En la habitación encendí la lámpara y saqué la llave. El número brillaba débilmente bajo la luz. 45. Todo en mí gritaba que debía ser un locker. Y solo había un lugar lógico: la estación de trenes. No esperé más. Tomé mi abrigo y salí. La estación era un viejo edificio de muros agrietados y ecos que parecían venir del pasado. Caminé entre las hileras de casilleros, los números avanzando como una cuenta regresiva hasta que lo vi. 45. Metí la llave. Giró sin resistencia. La puerta se abrió. Dentro, un solo objeto. Un libro. Lo tomé con las manos temblorosas. Lo llevé hasta una banca cercana y lo abrí. En la primera página, escrita con una caligrafía firme y elegante, se leía «Diario de Violeta Lago. Mi historia». Comencé a escribir este diario para que mi historia no se pierda en el olvido. He guardado más secretos de los que quisiera revelar, pero ya no puedo seguir callando. Todo comenzó el día que nací, porque no nací sola. Tuve una hermana gemela. Su nombre era Dalila. Durante nuestra infancia, todo fue luminoso. 2 niñas iguales, riendo en un hogar lleno de amor. Pero cuando cumplimos 12 años, algo en ella comenzó a cambiar. Dalila se volvió fría, impredecible. Teníamos un perro, Duki. Una mañana, lo oí aullar con un dolor que me heló la sangre. Lo encontramos tirado, con las patas traseras rotas.
Dalila dijo que se había caído por la escalera. Pero yo vi sus ojos. No había culpa, solo una calma inquietante. Supe sin duda que ella lo había hecho. Con el tiempo se volvió peor. Gritaba a nuestros padres sin motivo, se encerraba por horas y a veces la oíamos hablar sola. Un día, en un arrebato, arrojó un vaso de cristal a mamá. Le cortó la cara. Papá, desesperado, la golpeó para detenerla, y eso la hizo enloquecer aún más. Cuando estaba furiosa, era aterradora, pero cuando se mostraba tranquila, era peor. Era calculadora, brillante. Aprendía con una facilidad inhumana. No fue a la escuela, mis padres tenían miedo de exponerla. Le enseñaron en casa, y en poco tiempo superó a cualquier maestro. Lo que leía, lo recordaba palabra por palabra. A veces la observaba escribir fórmulas o frases en idiomas que no conocía. A los 15 años, atacó a mi padre con un cuchillo. Lo hirió en un brazo antes de que él lograra someterla. No tuvimos opción. La encerraron en el sótano. Al principio gritaba, lloraba, golpeaba las paredes. Sus gritos se oían por toda la casa, hasta que un día se volvió silenciosa. Yo era la única que bajaba a llevarle comida. Cuando lo hacía, me observaba en silencio, con una mirada tan fija que me lava los huesos. Pasaron 2 años así, y entonces llegó el día en que todo terminó. Dalila había estado limando las cuerdas que la ataban, usando sus uñas hasta que casi las dejó en carne viva. Aquella mañana, mi padre bajó con su bandeja de comida, carne con espárragos. En el corte había un hueso largo. Cuando se acercó para recoger los platos, ella se abalanzó sobre él y le clavó el hueso en el garganta. Después corrió hacia la cocina, donde estaba mamá. La tomó del cabello y golpeó su cabeza contra la barra una y otra vez, hasta que el rostro de mi madre se volvió irreconocible. Yo no estaba en casa, estaba en la escuela. Quien lo vio todo fue Amalia, nuestra ama de llaves. Se escondió detrás de la puerta, paralizada por el terror hasta que todo terminó. Mi tía llegó minutos después, invitada a tomar café con mamá. Fue ella quien encontró los cuerpos. Mi familia era respetable, de apellido antiguo y dinero viejo. No podían permitir un escándalo así. Mi tía decidió que debía desaparecer toda evidencia. Mandó colocar los cuerpos de mis padres en el automóvil, lo llenaron de gasolina y lo arrojaron por un barranco. Luego fue al hospital donde habíamos nacido Dalila y yo, y pagó para borrar los registros de su existencia. Desde ese día, oficialmente, Dalila Lago nunca existió. Mi tía me protegió, me crió como una hija. Y antes de morir, dejó dispuesto que Amalia cuidara de mí. Así pasaron 8 años. Traté de seguir adelante, aunque el miedo me acompañaba como una sombra. Temía que Dalila siguiera viva y que algún día viniera por mí. Ricardo fue mi refugio. Me amaba, me comprendía, pero mis noches eran un infierno. Soñaba con ella, soñaba sus gritos, su mirada. Y entonces todo volvió a romperse. Mi tía apareció muerta. Dijeron que fue un robo, pero yo supe la verdad desde el primer instante. Murió apuñalada, en su propia casa. Solo Dalila podía hacerlo. Desde entonces, vivo con el corazón oprimido esperando su regreso. Siento que me observa, que espera el momento. Sé que soy la última en su lista. Ricardo busca una manera de protegerme, pero en el fondo ambos sabemos que no hay salvación. Dalila volverá, y cuando lo haga, no quedará nadie para contar lo que realmente ocurrió.
Me quedé congelada. Lo que acababa de leer en el diario era terrible. A pesar de su peso, no me revelaba lo que más necesitaba saber. ¿Qué había pasado con Violeta? ¿La había matado Dalila? ¿Dónde estaba su cuerpo? ¿Cómo había hecho para desaparecer sin dejar rastro? Pensé en los rumores, en la mujer que algunos aseguraban haber visto en el pueblo y que creían que era Violeta. ¿Y si no lo era? ¿Y si era Dalila haciéndose pasar por ella? Después de todo, eran gemelas idénticas, tal vez incluso esa figura que Belisario había fotografiado sin saberlo. Tal vez era Dalila. Lo único que tenía claro era que la mitad de las personas con las que había hablado me habían mentido. Ricardo, Amalia, ambos sabían más de lo que decían. ¿Por qué ocultarían todo? ¿Lo hicieron por órdenes de su tía? Sentí que si seguía buscando respuestas en mi cabeza, terminaría volviéndome loca. Necesitaba enfrentarlos. Fui primero a casa de Amalia. Me abrió la puerta con poco gusto, como si ya supiera por qué estaba allí. No le mostré el diario. Solo le dije que sabía lo de Dalila, lo de las muertes de los padres de Violeta, que sabía que me había mentido. Le advertí que si no me decía la verdad, iría con la policía. Me pidió que me sentara. Lo hice. Su voz temblaba cuando comenzó a hablar. Me contó que cuando murió la tía de Violeta, ella había quedado a cargo de la muchacha, que por eso la tía le había dado dinero antes de morir, para que cuidara de Violeta, pero que siempre, todos, habían vivido con el miedo de que Dalila regresara. Un día, simplemente, Violeta desapareció, sin señales, sin despedidas. Nadie volvió a saber nada de ella, ni de Dalila. Entonces entendí que estaba hablando con la persona equivocada. Amalia no sabía nada o no quería saberlo. Tenía que ir con Ricardo. Solo él podía aclarar lo que realmente había ocurrido. Salí de su casa casi corriendo. Sentía que la historia se me escapaba entre los dedos, como arena. El aire afuera era frío y el cielo estaba cubierto de nubes. Caminé rápido hasta la casa de Ricardo. Toqué la puerta. Me abrió apenas, dejando ver solo medio rostro. Al verme, dijo sin emoción: «Ya no tengo nada más que decirle». No le respondí. Solo saqué el diario de Violeta y se lo mostré. Lo reconoció de inmediato. Me miró en silencio, luego abrió la puerta de par en par y me dejó pasar. Se sentó en la mesa del comedor. Me señaló la silla frente a él. «Estaba esperando este día», dijo. Su voz era un hilo cansado. Violeta me dijo que tenía un diario escondido en algún lugar. Dijo que algún día ese diario traería una persona hacia mí. Lo miré fijamente. «Pues aquí estoy», le dije, «con el diario. Dime qué tienes para contarme. ¿Qué sucedió con Violeta?» Ricardo bajó la cabeza. Empezó a llorar. Me puse de pie, sin saber si acercarme o dejarlo solo. «¿Está bien?», le pregunté. «No», respondió con un hilo de voz. «No estoy bien. He hecho algo terrible. Soy un hombre muy malo». Se levantó despacio con la mirada perdida y me dijo: «Estás a punto de averiguar por qué». Me quedé helada. 1000 cosas cruzaron por mi cabeza en un segundo. Que Ricardo me atacaría, que todo era una encerrona. No fue así. Me pidió que lo siguiera. Había dentro de mí una mezcla de hambre por saber y un miedo primario que me hacía dudar, pero me levanté y fui tras él. Bajó por una escalera detrás de la cocina hasta una puerta que olía a humedad. La abrió y antes de que entrara me pidió que no gritara. Cuando la puerta se cerró detrás nuestro, el sótano estaba a oscuras. Ricardo encendió una luz y la visión me congeló. Había un cadáver encadenado a la pared, en un estado muy avanzado de descomposición. Con la voz quebrada pregunté lo inevitable: «¿Es Violeta? ¿La encadenaste aquí?». Empezó a llorar. No dijo que fuera Violeta. Dijo:
No, es Dalila. Me senté temblando en una silla que había allí. Él se sentó en la que quedaba libre, sacó una pistola de un cajón y con esa calma rota que dan los años empezó a hablar. Contó todo. Dijo que Violeta tenía miedo de que Dalila volviera, que él ideó un plan, perfecto, dijo, para esconderla y así impedir que la encontrara. La noche en que la desaparecieron, la llevó a su casa. Cosió prendas a medida para simular su propia figura y la vistió con ellas. La idea era que, si alguien la viera por la calle, pensaran que era él. Así cuando al día siguiente él no la encontrara, la desaparición tendría apariencia natural y todos creerían que se había ido por voluntad propia. Reportó su ausencia a la policía, convenció a los cercanos de que no sabían nada y la escondió en ese sótano. 5 años después, Belisario la fotografió en el parque. Ricardo dijo que la foto fue la ruina. Dalila la viera allí y supo dónde buscar. Esperó a que él saliera y atacó. Ricardo volvió y encontró a Violeta herida. Golpeó a Dalila hasta dejarla inconsciente. Pensó que la había matado. Cuando vio que aún respiraba, la arrastró a ese sótano y la encadenó. La encadené porque tenía miedo, me dijo. Al principio le hablaba, luego la ignoré, le hacía la comida, la bañaba con una manguera, la cuidaba como podía, pero no le hablaba. Estuve años mirándola sufrir y no quise... Se hizo un silencio. No quise matarla de verdad. Ella fue la que decidió acabar con su vida. Se quitó la vida con la cadena. Se detuvo. Me miró con una mezcla de alivio y catástrofe y añadió: la envolví y la enterré en un lugar que nunca revelaré. Es nuestro lugar. Nadie sabrá dónde está. Vi en él una pena inmensa, una condena que nadie le había impuesto desde fuera porque él la había llevado sobre sus propios hombros. Le pregunté qué quería. Me respondió simplemente: cuenta su historia. Y con una calma extraña, apuntó la pistola a su propia cabeza. Tiró del gatillo. La descarga resonó en el sótano como el final de una confesión demasiado larga. Me quedé paralizada. No supe si correr, gritar, llamar a la policía o vomitar. Todo se me venía encima. La llave, la maleta, el diario, las fotos, las mentiras de Amalia, la foto de Belisario. Entendí la complejidad del crimen y también la imposibilidad de probarlo todo. Dalila oficialmente no existía. Nadie, salvo unos pocos, podía confirmar su identidad, y el cuerpo de Violeta estaba enterrado en un lugar que él no diría. Llamé a la policía. Les conté lo que había visto y oído. Pasé por un interrogatorio largo y frío. Me reconocieron como testigo y tras varias horas me dejaron ir. Creyeron, o al menos acomodaron, la versión en la que Ricardo había mantenido prisionera a una mujer que para ellos era Violeta. Se habló de encapsular la escena ahí y de abrir averiguaciones. Que Dalila existiera o no quedó como una sombra que pocos estaban dispuestos a perseguir. No había registro oficial de su nacimiento, nadie más podía identificarla, y la confesión suicida de Ricardo cerró muchas puertas prácticas. Mientras caminaba de regreso al hotel, el peso de lo que sabía me aplastaba y a la vez me clarificaba. Había hallado la verdad gruesa y amarga. Violeta había sido secuestrada del mundo por quienes la quisieron proteger y aún así murió encerrada. La razón íntima de tanto silencio, la vergüenza, el miedo a un escándalo que rompiera un apellido, lo explicaba casi todo. Pero también comprendí que no bastaba con entender. Había una responsabilidad. Ricardo con su último acto me había dejado una instrucción: contar su historia. Hice lo que pude. Conté a la policía, di mi testimonio y empecé a escribir. No sé quién dejó la llave en la maleta, ni por qué apareció en el locker 45. Podría haber sido Amalia, Yelga, o quizá la misma Violeta, antes de que Dalila la encontrara. No lo sé. Lo único que tengo claro es que haré lo correcto. Contaré su historia.